cuentan como si fuese algo real y en realidad está medio inchequeable. Pero después dijeron que tipo esto decía Platón. O sea, nadie la vio. A ver, la teoría de Atlántida, la ciudad perdida, se originó en Grecia, en Atenas, por el filósofo Platón. El filósofo Platón decía que había una ciudad perdida que desapareció porque hicieron enojar a los dioses. Esta ciudad obviamente alababa a los dioses griegos, posible mitología que vamos a hablar el jueves, los jueves de Elfa Investiga, Elfa Mitológica. Posiblemente vamos a hablar de mitología griega. Igual vamos a tirar la encuesta, vamos a tirar encuesta para que voten y vamos a tirar la ruleta entre varias mitologías. Pero en una de esas gana la griega y metemos a pájaro un tiro en una semana. Analizamos la mitología y la ciudad de Atlantis. Pero bueno, eso era nada, eso era publicidad de la sección del jueves. Y otra cosa, ya tengo vestido hippie para el jueves, viene la elfa hippie a dar la sección de mitología. Así que ya tengo vestido. Pero yo estaba hablando de otra cosa. Sí, se originó a Platón, ¿no? Esta idea de esta ciudad que obviamente alababa a los dioses griegos porque tenían ahí la estatua de Poseidón y qué sé yo. Poseidón era uno de los dioses griegos, el dios del mar. Una ciudad que estaba en el agua, que tenía forma circular, pero que su tecnología había avanzado tanto, que empezaron a ser soberbios y a creerse dioses por el avance de su tecnología. Esto hizo que los dioses se enfurezcan y la dejen en el olvido y la destierren. Esta sería la teoría de Platón, ¿puede ser? Eso fue lo que me estoy olvidando de algo para anotar. ¿Algo para anotar, chicos? Como nosotros ahora, básicamente. Claro, pero sin dioses. Hola, McDufflin. Hoy estamos viéndolo. ¿Sos boludo, McDufflin? ¿Algo más para anotarnos, no? Sigamos. De un momento a otro te cambia el clima y tenés que ajustarte a lo que pase. Cualquier cambio de temperatura en el resto del mundo, 1 grado más, 1 grado menos, significa ponerse un... Los atlantes se volvieron codiciosos. Hicieron la guerra a sus vecinos y construyeron un imperio que se extendía mucho más allá de las columnas de Heracles. Con su abrumadora superioridad militar, los atlantes fueron a la guerra con todos sus vecinos y lograron crear un vasto imperio en África y El Europa. Atlante Pero finalmente se toparon de Age of Mythology. Que era el Atlante, ¿se acuerdan? Viejo pelón. con Atenas, y esta era una Atenas virtuosa. Era la Atenas que Platón quería ver, y fue la Atenas que lideró la lucha contra la malvada Atlántida. La Atlántida perdió esta guerra y lo peor estaba por venir. Platón escribió: ocurrieron terribles terremotos e inundaciones, y en el curso de solo un terrible día y noche, toda la fuerza de combate de la ciudad se hundió a la vez bajo la tierra, y la isla de la Atlántida también se hundió en el mar y desapareció. Todo esto es presentado por Platón como hecho. Por boca de Critias averiguamos que su abuelo Solón descubrió la historia de la Atlántida en un templo egipcio, donde le mostraron jeroglíficos que revelaban el misterio, el mito de la Atlántida. Bien, para los griegos hay que recordar que incluso en ese momento las pirámides ya tenían 2000 años. El antiguo Egipto ya era antiguo y los griegos pensaban que los egipcios eran un pueblo misterioso y muy religioso, guardianes de grandes secretos. Entonces, ¿por qué no deberían saber sobre la Atlántida? Bien, no todos en Grecia creían en esa historia, pero muchos lo hacían. Uno de los estudiantes de Platón, un hombre llamado Crante, claro, ¿quién va a creer un estudiante de Platón? Se dice que sus obras, ahora perdidas, respaldaban las afirmaciones sobre los jeroglíficos egipcios. Pasa que supuestamente pero otros se acerca discípulos el no estaban Triángulo de tan las impresionados.
Uno de los escépticos contemporáneos en Grecia era Aristóteles. Él no creía en absoluto esta historia sobre la Atlántida. Pasa que, viste, se dividían en dos, Platón y Aristóteles. Aristóteles era como el que tiró varias teorías que están piola y Platón era más hippie. Chicos, vamos a lo que vamos, Platón era el hippie. Platón se la pasaba fumando opio y tirando cualquier gansada. Y Aristóteles era un poco más serio y justamente él no le creía. Sarcásticamente dijo que Platón, para expresar una opinión filosófica, podía crear una nación y luego destruirla arbitrariamente. El hecho es que Aristóteles tenía razón, porque no hay ninguna mención de la Atlántida en ningún otro registro histórico de la época. Así que tal vez la Atlántida fue, como afirmó Aristóteles, algo que Platón simplemente creó en su fértil imaginación. Claro, lo inventó para dar una teoría. Los antiguos griegos reescribían y reutilizaban constantemente historias antiguas. Los uno era dramaturgos matemático griegos como y el otro Esquilo, estudiaba Sófocles Puam. y Eurípides utilizaban mitos que su audiencia conocía bien para explorar los problemas que enfrentaba Atenas en su época. Si la historia de la Atlántida era una parte bien conocida de su historia compartida, hombres como estos seguramente habrían escrito sobre ella, pero no hay ningún rastro. Es importante destacar que la historia de la Atlántida no es realmente Este una pelado parte cuenta central la de los posta, escritos ojo de acá. Platón. Aparece en un par de docenas de los diálogos que Platón escribió. Y de hecho, le dio tan poca importancia, y sus estudiantes ciertamente también, que la historia desapareció durante siglos después de la muerte de Platón. Chicos, si tienen para regalarme A una medida que gorrita los de imperios Sherlock caían Holmes y el mundo clásico desaparecía, para la Europa sección del comenzó a olvidar Investiga, sus idiomas, me encantaría, su conocimiento y sus historias. Una gorrita de Sherlock Holmes y Por una siglos pipa. la Atlántida estuvo perdida y olvidada. ¡Ah, yo tengo! Hasta la época del Renacimiento, cuando las grandes obras de los antiguos Mi fueron abuelo redescubiertas y la ciudad de la Atlántida surgió nuevamente. Sin importar que la Atlántida sea real o no, para la mayoría sigue siendo un misterio por resolver. Para la mayoría de nosotros, la Atlántida está ahí afuera y queremos saber dónde está. O sea, eligen creer. No tengo. La legendaria isla de la Atlántida, según el filósofo griego Platón, fue la civilización perfecta, creada por un dios. Pero en el curso de una sola noche se perdió en el océano, para no ser vista nunca más. Esa es la historia que conocían los antiguos griegos. Durante siglos languideció olvidada para una gran parte de Europa en bibliotecas de tierras lejanas, hasta el siglo XV y el Renacimiento. La doctora Fern Riddell ha estado investigando cómo el mundo redescubrió la historia de la Atlántida. El Renacimiento es el período que cubre aproximadamente los siglos XIV y XVII y es un redescubrimiento del mundo clásico, del intelecto de la mente, después de la fuerza bruta del colapso del Imperio Romano en los siglos anteriores. Bueno. Perdón, me llegó un mensaje importante. Ok, ese es un poco un video un poco más serio, ¿no? A ver este. Alienígenas Según las ancestrales. leyendas, la isla de la Atlántida era una gigantesca potencia ancestral que se remonta al año 9600 a.C. Esto va en serio, tipo... Todos dicen lo mismo, que era una ciudad ancestral enorme con mucha tecnología. Nosotros en el anterior Elfa Investiga vimos el Triángulo de las Bermudas. Y acá vuelve a tocar el tema del Triángulo de las Bermudas diciendo que tal vez la causa de todo eso sea la ciudad perdida de Atlantis. A chequear. Y esta habla un poco más de los alienígenas, ¿no? Cambió un toque. Estamos viendo como diferentes panoramas. Sigamos. Legendaria ciudad perdida. Para llegar a una sociedad conclusión final hay avanzada que seguir. destruida en un solo día y noche, arrasada por los agitados mares. El cautivador relato ha intrigado a A ver de nuevo. La Atlántida, la legendaria ciudad perdida. Una sociedad avanzada destruida en un solo día y noche,
arrasada por los agitados mares. El cautivador relato ha intrigado a generaciones de lectores y narradores. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que la historia podría tener sus raíces en eventos reales. Los buscadores de la verdad han examinado posibles vínculos con el misterioso declive de los minoicos, una rica y poderosa civilización que vivió en el Mediterráneo hace miles de años. Una enorme erupción volcánica en la isla de Santorini podría haber provocado el colapso de la civilización minoica e inspirado al filósofo griego Platón en sus descripciones de la ciudad perdida de la Atlántida siglos después. Pero la destrucción de Santorini no fue el único desastre natural en el mundo antiguo. Me intriga la Atlántida porque es uno de esos sitios tipo Santo Grial que muchos arqueólogos profesionales adorarían encontrar. Es la aguja definitiva en el pajar. La antropóloga doctora Karen Bellinger es más escéptica acerca de los vínculos entre los minoicos y la Atlántida. La hipótesis de la isla de Santorini ¿Qué peor estudiar una carrera y dedicarte a buscar las cosas de la 1600 a.C. que destruyó la civilización minoica es atractiva, pero el problema es que no hay absolutamente ninguna evidencia de que Platón siquiera supiese que ocurrió ese desastre. Para el momento en que Platón escribió su filosofía en Atenas, en el siglo IV a.C., habían pasado más de 1000 años desde la erupción del volcán en Santorini. En la época en que Platón escribió, la historia era una disciplina nueva en Grecia, y Heródoto, ampliamente considerado como el padre de la historia, acababa de publicar su gran obra sobre historia, Claro, ¿quién y le esta no paga tenía para nada que estudiar ver con la eso? civilización minoica. Incluso si los minoicos hubiesen registrado el desastre y su impacto, y esos registros de alguna manera hubiesen sobrevivido, Platón no habría podido leerlos. Después de la caída de la civilización minoica, su sistema de escritura fue olvidado. El mundo griego entró en una edad oscura. Los grandes palacios fueron abandonados, la población se fragmentó y disminuyó, y se perdieron conocimientos. Aunque parezca imposible creerlo, incluso el desastre natural más catastrófico podría desaparecer de la historia si no hubiese nadie para registrarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. El conocimiento de eventos y personas antes del surgimiento de la escritura solo podía ser transmitido de generación en generación a través de canciones y poemas. En cuanto a las fuentes que podrían haber contenido información sobre este evento de destrucción que Platón pudo haber conocido, no hay nada en las canciones de Hesíodo o en las historias de Homero. En cuanto a lo que los griegos de la época de Platón sabían sobre los minoicos, realmente se limitaba a mitos y relatos, no a lo que consideraríamos hechos históricos. No hay referencias en la mitología griega a un desastre que acabase con una civilización. Por muy devastador que haya sido el cataclismo que destruyó Santorini, parece que había sido olvidado para la época de Platón. Por lo tanto, si Platón se inspiró en eventos reales para escribir la historia de la Atlántida, esos eventos deben haber sido más recientes. En comparación con otros de su época, sin duda Platón habría leído y posiblemente viajado más que la mayoría. Sabemos que viajó mucho por Grecia, posiblemente hasta Sicilia y Egipto. Pero es importante recordar que en la época de Platón, cualquier viaje superior a 100 kilómetros habría sido una empresa importante. Cualquier candidata tendría que ser una nación de navegantes cercana a Grecia, que hubiese sido destruida en un desastre natural en algún momento a partir del siglo VIII Un a.C. teléfono descompuesto, ¿no? Existe un evento Claro. documentado históricamente que podría haber inspirado a Platón y es la destrucción en 1373 a.C. de Elique, una ciudad importante en el Golfo de Corinto que sufrió un terremoto y quedó sumergida. Elique era una ciudad en la costa norte del Peloponeso. Era una ciudad antigua, un asentamiento de la Edad del Bronce que, según el poeta Homero, luchó en la batalla de Troya. Luego se ¿Pero qué convirtió tiene en que una ver? fuerza Me poderosa perdí. en la región. Para el siglo V a.C., lideró una alianza de 12 ciudades-estado, conocida como la Liga Aquea. Elique fue una de las ciudades más famosas de su época. Era literalmente una metrópolis reluciente y era un centro tanto comercial como religioso que Platón, así como cualquier otra persona con alguna educación, habría conocido bien en su tiempo. Ok. Y por último, tenemos este que no sé si va a contar algo más. Supuestamente es lo que nunca te contaron. O sea, este video que vamos a ver ahora
debería contar cosas que no tienen que ver nada con Platón, ni con los alienígenas, ni con las dos civilizaciones perdidas. Debería decir otra cosa, igual lo vamos adelantando a ver qué onda. El continente perdido de Atlántida, el misterio más enigmático de todos los tiempos. Durante siglos, la historia de esta civilización mítica ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo, con relatos de tecnología avanzada, gran riqueza y tesoros incontables. Bueno, hasta ahí lo sabemos, corte, lo que ¿Pero supuestamente fue era Atlántida solo la una Atlántida. leyenda? ¿Realmente existió? Y si es así, ¿qué le sucedió? Intentaremos descubrirlo juntos en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. No es casualidad que hayamos estado tan intrigados por las leyendas de Atlántida, porque en cierto sentido, nuestra raza y civilización actual comienzan desde la época de Atlántida. Pero, ¿de dónde proviene el mito de esta misteriosa isla sumergida? Una de las menciones más famosas y tempranas de Atlántida Platón. proviene del filósofo griego Platón. Hasta ahí sí, ya Alrededor sabemos. de la mayor parte de su vida, Platón se abstuvo de escribir sobre Atlántida. Solo al acercarse al final de su vida, transmitió su información sobre el continente hundido en un intento por preservar la historia de la civilización perdida. Para su relato de Atlántida, Platón también tuvo acceso a registros antiguos, como los de la notable Biblioteca de Alejandría, que Edgar Cayce dice que fue establecida por los atlantes en el 10.300 a.C. La Atlántida de Platón era ciertamente una isla grande, tal vez del tamaño de Europa occidental, pero de ninguna manera de tamaño de un continente real. Según él, poseía una abundancia de recursos naturales y era particularmente rica en metales, incluido el famoso y misterioso oricalco. Las distintas versiones, La capital ¿no? de Tiene Atlántida varias estaba versiones. ubicada en la costa sur de la isla y estaba conectada al mar por un inmenso Chao, Willy, nos vemos, descansa. Hasta mañana. Hasta mañana, Willy. canal. La ciudad tenía una forma circular Eso hay que anotar, que constaba tenía como de 3 anillos diferentes concéntricos separados por fosos. versiones. La ciudadela interior tenía aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, pero toda el área amurallada medía 23 kilómetros. Esto hizo que la ciudad fuera aproximadamente el doble del tamaño de la Roma imperial. En la isla central se encontraba el Palacio de los Reyes Era y re el templo linda la principal ciudad. de Atlántida. En palabras de Platón, los atlantes poseían una cantidad de riquezas como nunca antes había poseído reyes y gobernantes, y es poco probable que vuelvan a hacerlo. Las pocas cosas que la ciudad y la isla en sí no proporcionaban les eran traídas desde países extranjeros debido a la grandeza de su imperio. El diálogo más famoso de Platón sobre Atlántida, el Critias, lamentablemente se conservó incompleto, pero en otro de sus diálogos, Las Leyes, aprendemos que Atlántida fue destruida en un solo día y una noche debido a un evento catastrófico. Y esta caída fue seguida por una larga era oscura en la que se perdieron todas las artes y las ciencias. Pero ¿podemos confiar en Platón por su relato de Atlántida? Y sabemos cómo era la superficie de la Tierra y en particular la parte alrededor de la costa noroeste de África hace más de 12.000 años en la época de la supuesta existencia de Atlántida. Aunque el relato de Platón ciertamente proporciona información interesante sobre la existencia de Atlántida, todavía no nos brinda datos suficientes sobre dónde exactamente estaba ubicada Atlántida. Platón no dice Para obtener nada. más información, Claro, Platón debemos es recurrir a la literalmente, te juro que existe, lo soñé. A ver, otra teoría que no sea Platón. y conectado principalmente a Europa, África y América del Norte por puentes terrestres temporales. Atlántida tuvo su mayor expansión territorial desde hace 23 hasta 5.3 millones de terrestres en el origen de Atlántida. Esto, a ver Que esto. resurgió el interés por esta isla hundida. Durante los últimos 500 años, han surgido muchas teorías diferentes sobre un continente perdido en el océano Atlántico. Acá, en esta teoría, Atlántida no sería una ciudad un poco más grande que la Roma imperial, como decía Platón. Acá en esta teoría sería un continente entero, la Atlántida. O coinciden con la historia contada por Platón u ocultan en sí mismas otro conocimiento. ¿Y sabemos quiénes eran realmente los atlantes? ¿Cómo se creó su civilización? ¿Estuvieron involucrados extraterrestres en el origen de Atlántida, como muchos especulan? Una hipótesis interesante y un poco más esotérica sobre el origen de Atlántida proviene de Ismael Pérez.
autor de un libro nuevo y muy intrigante llamado Nuestro origen cósmico. En él, afirma que Atlántida fue creada por seres humanoides de las Pléyades en la quinta dimensión. Lograron integrar y mantener el equilibrio entre los mundos espiritual y material. ¿Por qué era y como así, resultado, tan hegemónico? alcanzaron un alto desarrollo tecnológico en armonía con lo espiritual. La civilización anterior, la de Lemuria o Mu, estaba altamente concentrada Pleiades. solo en lo espiritual. Gradualmente comenzaron a Lo voy perder a anotar. contacto con la realidad física y las dimensiones inferiores. Esto elevaría el nivel de conciencia del planeta, que era su misión, pero sin que las dimensiones inferiores, los chakras inferiores de la Tierra, estuvieran bien integradas. Atlántida fue la solución para conectar las dimensiones bajas con las altas e integrar las dos polaridades. Según las enseñanzas esotéricas y la teosofía, la humanidad se desarrolla a través de 7 grandes ciclos evolutivos llamados razas raíces, que Pleiades. deben desarrollar gradualmente la conciencia colectiva del planeta. Cada raza raíz tiene cualidades físicas y mentales completamente diferentes a las de la anterior, así como una misión específica que seguir. Atlántida fue la 4ª raza raíz y la primera raza verdaderamente humana y terrestre. Elena Blavatsky, una mística y ocultista rusa, dice que la 4ª raza raíz surgió alrededor del 8 millones antes de Cristo y la llamó la raza del hombre rojo. Pero el comienzo de la civilización atlante está envuelto en misterios. Según la tradición esotérica, entidades espirituales superiores asumieron forma humana y encarnaron en la Tierra al inicio del periodo atlante. Espiritualidad. Por lo tanto, eran hombres está tirando divinos, mucha data. seres duales, espíritus supremos que tomaron cuerpos humanos, escribió el gran filósofo y esotérico Rudolf Steiner, quien también añadió que su verdadero hogar no está en la Tierra. El primer periodo de la civilización atlante dio paso a un segundo y luego un tercer periodo, neoatlante, durante el cual la civilización atlante se extendió desde su isla de origen a otras partes del mundo. Cada era o periodo mundial ha estado separado del anterior por cataclismos naturales. Bueno, pará. Quiero más Casey, data. el famoso psíquico y sanador, pasa con Edgar también habla de Cayce? la vida en Atlántida. No, este es psíquico. Galáctica y a seres alienígenas luchando por el control en la Esto. humanidad emigraron a Perú, Yucatán. ¿Perú? Desde Cristo. La primera de estas desapariciones se debió al uso de tecnología avanzada con fines destructivos. y Hola, la segunda Damián, ¿cómo destrucción estás? fue precedida por enfrentamientos entre las dos facciones. Luego, los hijos de la ley de la unidad emigraron a Perú, Yucatán, Nevada, Colorado, Bueno, Perú los tiene sus Pirineos y pirámides, Egipto. Perú tenía Durante su el último tecnología a tercio la del época. periodo de Atlántida es cuando Egipto alcanzó un alto nivel de civilización y se construyeron las pirámides y la esfinge. Pero ahora echemos un vistazo a otra historia, una que involucra a la Federación Galáctica y a seres alienígenas luchando por el control en la Tierra. Esta cuenta sobre la creación de la civilización Atlantes proporcionada por Matías de Stefano, un niño índigo que recuerda su vida pasada en la colonia Atlante de Kem, la actual Egipto. Matías se relata que Atlántida fue construida en el 16.000 a.C. por los Aesir, una raza de gigantes extraterrestres también conocidos como los Anunnaki. Entre las Islas Azores, Canarias y Cabo Verde, los Aesir llegaron a la Tierra buscando un lugar para vivir y para extraer metales preciosos. Se establecieron en el Medio Oriente, donde llevaron a cabo experimentos de ADN con la gente de la Tierra para crear la forma de vida óptima para el planeta. Los descendientes de los Aesir y los humanos fueron los Atlantes, elogiados por su verdad y como la única forma para los Aesir de sobrevivir en la Tierra y preservar su conocimiento. Con el tiempo, los Aesir se dividieron en dos grupos, uno que usaba a los humanos como esclavos y el otro que los guiaba y enseñaba. La parte benevolente de los Aesir y los arcturianos llevaron a algunos de sus descendientes para protegerlos y permitirles desarrollarse de manera independiente, Anotado. sin la interferencia directa de civilizaciones avanzadas extraterrestres. De ellos eligieron 12 niños para almacenar información de cada constelación. No, pará, esto es las una 12 grandes replayada, familias chicos. de Atlántida. Adelantemos, Las es una primeras islas reboludez. colonizaron a abusar de la tecnología que habían creado, causando un cataclismo. Algunos dicen que un cambio de polos, otros dicen que dirigieron armas de energía hacia sí mismos, lo que provocó que el continente se hundiera. En las creencias esotéricas, este es el momento de la caída, después de la cual la humanidad perdió la mayor parte de sus habilidades energéticas. A ver, pero pará. O sea, a ver.
¿Cómo se llama esto? Atlantis. Mirá. No hay evidencia de que la Atlántida haya existido antes de que Platón escribiera sobre ella. La comprobación del fenómeno de la deriva continental evadió las conjeturas que postulaban la existencia de la Atlántida como continente perdido. Ahora, las teorías. Nunca se supo. O sea, más investigás ChatGPT. Más investigás, más nada tiene sentido, ¿eh? A ver. ¿Cuáles son las principales teorías sobre Atlantis, la ciudad perdida? A ver, ChatGPT. Bla, 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 bla. La teoría platónica. Ahí va, Platón. La fuente original. Ah, la del triángulo de las Bermudas me faltó, chicos. Claro. Claro, ahí va. Pará. Ok, la teoría de Platón. La teoría de las islas, del Triángulo de las Bermudas. La teoría de la Antártida. ¿Ves? Acá están todas las teorías. Miren. O sea, la leyenda de Atlante y la ciudad perdida tiene... ¿Cuántas teorías me nombra? 5, 6, 7, hay un montón. Ponele que las principales son la teoría de Platón, la teoría del Triángulo de las Bermudas, la teoría de la Antártida. Esta de las Islas Canarias no la sé. Atlántida como civilización avanzada prehistórica, tecnología y conocimiento. Bueno, hay cosas como que coinciden, eso es lo que la hace loca. Como mito cultural, tipo... desastre geológico. Como que pueden ser muchas cosas, ¿viste? Mira, nosotros vamos a anotar para analizar esto, ¿no? Tenemos Atlantis, la ciudad perdida. Y tenemos la teoría de Platón. Porque, a ver, primero Platón, porque desde que no hay registros de que nadie haya hablado hasta que Platón escribió y habló sobre Atlantis. O sea, antes de Platón no hay registro ni nada sobre la ciudad perdida. Entonces, Platón. ¿Platón qué decía? Que era una ciudad... Ayúdenme, que estaba en Grecia, ¿no es cierto? Una ciudad de Grecia... Después estaba la teoría del triángulo de las Bermudas. Que justo lo vimos en el último Delphi Investiga. Ay, chicos, ¿cómo bajó la temperatura? ¿Hace un frío? Las Bermudas, que dice que era un continente, ¿no? Una ciudad continente, más o menos. Ciudad o continente en las Bermudas. La teoría... Ay, concha de su madre.
La teoría de civilizaciones antiguas. Nosotros lo vamos a hacer bien resumido. La teoría de civilizaciones antiguas y la teoría de los alienígenas. Alienígenas. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Claro, él decía que Platón, claro, Grecia, Atenas. Vamos a analizar todas, porque hay cosas que coinciden y cosas que no. O sea, lo que... A ver. Porque al fin y al cabo después en todo coinciden como todo. Las civilizaciones antiguas era porque se encontraron estructuras antiguas. Ay, la concha de mi hermana, que mal que escribo. Medias inexplicables, ¿no? Era por las estructuras. Y los alienígenas, me pudrí, que era un continente Bueno, como que en todas estas teorías se coincide, vamos a ser más grande. ¿Cómo lo ven ahí en el canal hoy? Muy feo, ¿no? Pará. Como que en todas estas teorías se coincide de que era tecnología, corte re avanzada, Atlantis, re avanzada, tecnología. ¿Qué más? Tecnología avanzada. Ay. Avanzada. Que desapareció. Ay, qué mal que escribo. Por desastres geológicos. Ay, chicos, pasa que no quiero tardar 3 años en escribir. Geológicos. O, ¿cómo se dice cuando es algo espiritual? O dioses, qué sé yo. Dioses. O sea, como que en esto coinciden todos. Entonces está la teoría de Platón. La teoría del Triángulo de las Bermudas. La teoría de las civilizaciones antiguas y la teoría de los aliens. Para los aliens era un continente. Para las otras era, no sé, ciudad-continente, no entendí. Ciudad, Platón decía que era una ciudad. Y de las civilizaciones antiguas como que no se sabe, ¿no? Cómo era, o sea, no lo dijo. Divino, divino, divino. Pero... A ver, pensemos. Supuestamente la ciudad de Atlantis es una ciudad perdida, ¿no? Porque ya no está, porque no se encontraron rastro, corte, nunca se supo nada en la ciudad de Atlantis. No es que, no, porque se encontraron, los científicos encontraron estructuras en el océano que no se sabe de dónde provienen, no sé qué. Más que algún que otro caso aislado de, che, se encontró esta escultura de Grecia, se cree que es de la ciudad de Atlantis. Más que esas boludeces que alguna vez hemos escuchado, es como que no se encontró registro físico, factible de la ciudad de Atlantis. Lo que se sabe es que era una ciudad grande
que era en una isla, una ciudad isleña, en una isla, una ciudad grande que tenía una tecnología muy avanzada y era retraída. Corte, no se sabía mucho de la ciudad de Atlantis. No se sabe si los registros históricos se perdieron en la Edad Oscura, que se perdieron muchos registros históricos, o si simplemente no existen porque no existió la ciudad. Por otro lado, se coincide en que desapareció de un día para el otro. Hola, amor. Oh, ¿viniste a romper las pelotas? Bueno. Por otro lado, se coincide que desapareció. Ay, no, me muerdas la teta. Que desapareció. ¡Pará! ¡No me muerdas! ¡Me va a dejar en bolas! Bueno. Que desapareció de la noche a la mañana sin muchas pruebas por un desastre geológico. ¿Podés parar? Por un desastre geológico, tipo, cuando hablamos de desastre geológico sería un terremoto, una inundación, porque era una isla, al fin y al cabo era la isla. Puede ser por un terremoto, por una inundación o por lo que sea. Se destruyó de la noche a la mañana, corte, no se sabe nada. Y en el caso de Platón y otros filósofos se cree que la ciudad de Atlantis quedó un día bajo el agua porque hicieron enfurecer a los dioses. Porque Platón tiene la teoría de que esta ciudad de Atlantis era tan avanzada tecnológicamente que la gente se empezó a creer más que los dioses, empezó a creerse más por su tecnología, y los dioses enfurecidos la hundieron en el agua. Esa es la teoría de Platón. Platón sí se sabe que era un filósofo que viajó mucho, que fue a muchos lugares, que tiene muchos escritos con pruebas y muchos escritos falopa. La mayoría de los escritos de Platón son falopa, chicos. Pero el chabón tiene ahí sus cosas inteligentes o comprobadas, ¿no? Y tiene un par de teorías como media factibles, entonces como que se le da cierta credibilidad, pero en realidad el chabón era muy falopa. Por otro lado, en la teoría de las civilizaciones antiguas, se cree que era una civilización antigua que simplemente tenía una ciudad en una isla, ¿no? Y que se extinguió por algún desastre geológico. Que podría ser como lo más factible de todo, me parece. Como que haya sido qué sé yo, boludo. Corte que los mapuches vivieron, en vez de vivir en el sur, en la Patagonia Argentina, los mapuches vivían en una isla, en el mar argentino, solos, aislados de todo, donde tenían muchas riquezas en la isla y tenían toda una civilización. Ellos, y de la noche a la mañana desapareció por un terremoto, una inundación, un tsunami, no sé. Y placas tectónicas, no sé. No se sabe. Entonces, como después vino la Edad Oscura, donde se perdieron muchos registros históricos, no se sabe bien qué pasó. Por otro lado está la teoría del Triángulo de las Bermudas, que es lo mismo de lo que ya dije, pero que en vez de estar en Grecia, en Atenas, como decía Platón, está ubicada en el Triángulo de las Bermudas. Y eso hacía que la ciudad de Atlantis cayó por el movimiento de las placas tectónicas, que genera lo mismo que genera hoy en día con los aviones y los barcos que ahí desaparecieron. Corte, que el mismo fenómeno que hace desaparecer las cosas en el Triángulo de las Bermudas haya hecho desaparecer a la isla, o que las desapariciones y los cambios que en los relojes de los aviones y demás hoy en día ocurran porque está ahí abajo Atlantis, la ciudad perdida, y que la tecnología que tenían y esas cosas generen ahora la desaparición de barcos y aviones, ¿no? Porque ahí se divide en dos. Y después, por último, la teoría de los alienígenas, que viene atada de la mano de los Anetomi, Anunnaki, donde era una civilización traída o ayudada o afectada o influenciada por seres extraterrestres
que tenían toda esa tecnología, riquezas y superioridad tecnológica para la época, porque los ayudaban los alienígenas, y que, nada, desaparecieron por un desastre geológico. La teoría de los alienígenas va también muy afianzada a las pirámides, Egipto, es como que es algo muy loco también que en el mismo momento histórico, años, siglos y siglos antes de Cristo, en el mismo momento histórico que se hicieron las pirámides en Egipto, se hicieron las pirámides en Perú, se hicieron las pirámides en Europa, se hicieron las pirámides en no sé dónde. Como que esa coincidencia más dibujos que se encontraron de la gente de esa época, basado en eso se dice que hubo en esa época influencia de seres extraterrestres. Es algo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Que, a ver, es posta que hay dibujos. ¿Cómo se llaman los dibujos en las paredes? ¿Cómo se llaman, chicos? Los dibujos en las paredes de los primeros hombres. No sé si jeroglíficos. Sí, hay jeroglíficos, hay dibujos, arte rupestre, ahí va. Hay arte rupestre y hay jeroglíficos, o sea, de dos épocas totalmente diferentes, que dibujan seres que vienen del cielo y les hablan como cosas espirituales, ¿no? Y bueno, como que esto es algo que es posta. Y se supone que estos seres extraterrestres hayan tenido influencia en las pirámides, en ciertas cosas históricas, y además en Atlantis, la ciudad perdida. Como que es todo un matete de cosas, ¿no? Jeroglíficos, pictogramas. A ver, hay desde arte rupestre de los primeros hombres en cuevas hasta dibujos en las pirámides de Egipto sobre seres que vienen del cielo con luces y naves y los ayudan. Esto es posta. Estos dibujos existen de esa época. A ver, de ahí a que sean extraterrestres, que hayan influenciado a la creación de estas maravillas y hayan influenciado a la ciudad de Atlantis, a su creación y todo, bueno, ahí a chequear, chicos, qué sé yo. Capaz que era la representación de estas personas de Dios, ¿me entendés? Como nosotros creemos en Dios, ellos creían en otros dioses y los dibujaban. La espiritualidad y la creencia y la fe es algo que vino con el humano, arraigado, ¿me entendés? Desde los primeros Homo sapiens, que se cree que hay algo más allá. La espiritualidad y las creencias, la fe, es algo que tiene el humano desde los primeros humanos. Por eso la gente también dibujaba a Dios, dibujaba cosas que venían del cielo. Dígase Dios, dígase los dioses griegos, los dioses nórdicos, el Dios que ustedes crean. Siempre se dibujó eso, se creyó en eso. Entonces, podrían haber sido extraterrestres como podría haber sido una representación espiritual. No se sabe. Yo creo que puedo llegar a tener una conclusión. ¿Hay algo que me estoy olvidando antes de empezar a concluir? ¿Hay algo que me estoy olvidando de todo lo que vimos? Es que vimos muchas cosas. Porque estaban los Anunnakis y había otra civilización. Pues también se encontraron registros, esto estaba en uno de los videos, también se encontraron registros de estructuras de una civilización antigua que se escondía en las rocas. Se escondía de un ataque aéreo. En una época donde no había aviones, no habían ataques aéreos. Y esta civilización, pleyadianos, no sé cómo era, tenían sus casas escondidas en la roca, debajo de las rocas grandes, como escondiéndose de algo aéreo. Que los historiadores, ¿no? O antropólogos, como para la época no había ningún arma que pueda venir desde el cielo, decían, bueno, puede ser ataques de la ciudad perdida que tenían más tecnología o de extraterrestres. Porque también acá entraba la teoría de que
hubo una guerra entre Atlantis y extraterrestres. Y esa guerra culminó en la destrucción de Atlantis y de la isla. Yo puedo llegar a una conclusión. Yo puedo llegar a la conclusión de que es loco, claro, como que un choque de poderes. Es loco que haya muchas coincidencias en diferentes teorías, como que vos tenés, no sé, lo que escribía Platón, lo que escribían los historiadores, lo que investigaron los antropólogos. Y vos decís, bueno, en todas esas teorías hay muchas coincidencias. En que es una isla que estaba en el mar, en que se destruyó y en que tenían tecnología avanzada y muchos minerales. Era una civilización muy avanzada. Esas son todas coincidencias de todas las teorías y versiones que escuchamos. Ustedes fíjense que de todas las teorías que escuchamos de Atlantis coincidían en esos puntos. Es decir, si hubiese existido, literalmente hubiese sido así como dicen. Porque ya que coincidan todas las teorías que hay, bueno, es un punto, ¿no? Para decir, bueno, así debe ser, ¿no? Entonces, de existir sería así porque de todo lo que escuchamos siempre coincidió en eso. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pero después podrían haber sido alienígenas, civilizaciones antiguas. Según Platón, eran los dioses griegos que se vengaron por su soberbia y les destruyeron la isla. O sea, chicos, es muy random. Puede ser la espiritualidad, los dioses, lo que dice Platón. O sea, puede ser muchas cosas. Yo creo que... Yo concluyo, como investigadora, como hija nativa de Sherlock Holmes, tengo Sherlock Holmes en la sangre, yo concluyo que es una falopeada. Que es una falopeada. Tipo, yo cuando arranqué a ver los videos, lo poco que... Yo cuando arranqué a ver los videos, lo poco que había escuchado de Atlantis, porque posta no conocía bien la historia, yo creía que habían encontrado algo. O sea, yo tenía en la cabeza como que, bueno, es medio un invento, pero al mismo tiempo yo creía que algo habían encontrado. O esculturas raras en el agua, o cosas que, no sé, la cabeza de... No sé, ¿me entendés? Algún artefacto raro que encontraron en el agua que no se sabe de dónde viene. Estructuras debajo del agua, paredes que no se sabe de dónde son. Yo digo, bueno, algo habrán encontrado para sostener tanto tiempo esta teoría de la ciudad perdida de Atlantis. Y viendo estos videos, informándome, ¿qué descubrimos? Que no se encontró nada nunca. Descubrimos que la teoría de la ciudad perdida de Atlantis se originó con Platón, que era un falopero, un fumaopio terrible, que se sacó del quinto forro del orto que existe una isla, que no sé quién lo inventó, corte chicos, yo agarro ahora Word y me puedo escribir un libro sobre una isla perdida y de repente, como la gente estaba tan al pedo en esa época, que no tenía, pues la gente en esa época, chicos, no había tele, no había un choto, estaban... Era un embole. Claro, la gente le creía, le alimentaba y alimentaba esa creencia, le alimentaba ese ego de escribir pelotudeces. Porque la gente estaba totalmente aburrida. ¿Entendés? Entonces le creían al pelotudo de Platón. Chicos, vamos a lo que vamos, le creían al pelotudo de Platón. Y Platón seguía escribiendo y se encontraron un montón de registros de Platón diciendo pelotudeces de la isla. Bueno, en fin. ¿Concluyo? Pues me pudrí. Platón me pudrió, es un pelotudo Platón. Chicos, me cae para el orto Platón. Gracias que vino Aristóteles. Porque Platón se cae, amigo. Se cae. Es un cuentacuentos Platón. Platón es un excelente escritor de ciencia ficción. Pero él te lo cuenta como si fuese verdad, como un mormón. ¿Entendés? Platón te lo cuenta como si fuese un mormón. Te inventó una historia que no cree nadie porque es una falopa total y te la va vendiendo de puerta en puerta como si fuese la verdad. ¿Entendés? Y no. Es un cuento que es un gran escritor de ciencia ficción, Platón.
Platón está re de opio. Igual te digo, a ver. Vamos a lo que vamos. Aprendimos que la historia de... Claro, Platón era un streamer que se sentaba en el medio de la plaza todos los días a hacerse un IRL de cosas que se inventaba. Porque yo te aseguro que a Platón le preguntas 2 días seguidos lo mismo y se pisa. Y no sabe lo que dice. Te lo juro, por eso lo escribía, para no olvidarse de sus mentiras. El Yao Cabrera de aquella época. Platón era el Yao Cabrera de aquella época de la antigua Roma, chicos. Sí. En esa época, todo que lo que se transmitía en el boca en boca, las historias, las estructuras, la cosa de las civilizaciones, todo trascendía en la historia por escritos y poemas. Por música y escritos y poemas. ¿No? Lo que más trascendía eran los escritos, y de Platón hay un montón de escritos. Por eso trascendió también lo de la ciudad. Ahora, yo lo que creo es que posta es una falopeada. Yo no creo que... A ver, yo creo que toda la teoría, todo lo que aprendimos hoy, por lo menos lo que aprendimos hoy, ¿quién te dice el día de mañana? ¿No? ¿Quién te dice el día de mañana los científicos encuentran unas repruebas de que al final la ciudad perdida de Atlantis existía? Y ahí todos le chupamos la verga al espíritu de Platón, ¿no? ¿Quién te dice el día de mañana se encuentra una estructura de la concha de la lora, tecnología superior a la nuestra que está desde el 400 a.C. y vos decís, cerrás el orto? Puede pasar. La ciencia no descubrió todo, hay un montón de cosas para descubrir. Hola Flor, ¿cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Hay un montón de cosas para descubrir, ¿no? Puede ser. Ahora, lo que sabemos a día de hoy de Atlantis, la ciudad perdida, es una falopa. Yo lo que creo es que realmente fueron más bien escritos que trascendieron y que el humano siempre le quiso buscar la vuelta, pero no hay nada factible que asegure o que dé a dudar de que existió Atlantis. Eran en general cuentos, pero que si tengo que creer una de todas estas teorías, podría creer la teoría de era una civilización isleña de aquella época, ¿no? Como dije recién, corté los mapuches en una isla en el Triángulo de las Bermudas o en el Mediterráneo, que tenía sus costumbres, sus vivencias, su forma, su civilización en esa isla, Atlantis, y que por algún desastre natural de la época, que hubo muchos terremotos, tsunamis, placas tectónicas, etcétera, se extinguió. Es una realidad que hay muchas civilizaciones que se extinguieron, chicos. Eso es una realidad confirmada. Hay un montón de civilizaciones que se extinguieron. Bueno, esta civilización de isleños podría haber sido una, y es la única teoría que yo puedo llegar a creer sobre Atlantis. Las demás me parecen muy falopa, incluso con las coincidencias de los extraterrestres, con las pirámides. Son coincidencias, pero son muy agarradas de los pelos, ¿viste? Muy agarrada de los pelos. Flor, ¿vos qué crees del triángulo, de la Atlantis, la ciudad perdida? ¿Vos qué crees? Yo voy a pedir a los moderadores del canal que me hagan una buena encuesta. Una buena encuesta. Elfos, ¿ustedes qué creen? Y que las opciones sean: Atlantis existió, Platón, entre paréntesis. Atlantis existió, Civ, porque no les va a entrar civilización antigua, entre paréntesis. Atlantis existió, extraterrestres, o Atlantis nunca existió. Yo quiero saber qué ustedes piensan. Que esa sea la encuesta, si se puede hacer. Es medio difícil porque no te dejan muchas palabras, pero bueno, ustedes saben, no pongan Atlantis, pongan existió o no existió, pongan menos palabras, no sé. Claro, totalmente. Para mí fue una falopeada de Platón, que vivía de opio, que se escribió ese cuentito y que trascendió 100.000 años, porque en esa época estaban todos al pedo y nosotros, claro, amigo, si estudias antropología y te pagan en dólares por investigar la existencia de
Atlantis, la ciudad perdida. Y yo también me pongo a investigar. ¿Qué querés que te diga? Fue trascendiendo en el tiempo por conveniencias. Hay muchas civilizaciones antiguas desaparecidas porque hubo varios reseteos, no uno solo. El último fue en 1600 con la civilización de Tartaria. Tartaria y que la Tierra... Tartaria y que la Tierra es plana son dos cosas que van de la mano. O sea, no. No, para mí no. Para mí podría haber sido una civilización antigua desaparecida porque sí las hay. Hubo varias, es cierto que hubo épocas de la historia, como la época oscura, donde se han perdido muchos escritos, se han perdido muchos registros históricos, muchos quedaron incompletos, muchos de Platón quedaron incompletos. Entonces, se sabe que existieron civilizaciones de las cuales no tenemos registro o tenemos muy pocos. Por eso digo, podría llegar a ser una civilización antigua, isleña, que vivía en una isla cazando mandriles y de repente le construyeron toda una cosa atrás que nada que ver. Pero si no, no lo creo, la verdad. Y lo del Triángulo de las Bermudas es re loco. Como que lo más sensato es el hecho de pensar que pueden ser un movimiento de las placas tectónicas, pero es muy raro. Tal vez, ¿quién te dice? Atlantis, la ciudad perdida, está ahí, en el Triángulo de las Bermudas, y nadie puede saber porque la gente que va desaparece. Fue lo más loco que dije en el día. Digo, me siento re falopa. Cantidad de civilizaciones arrasadas por los imperios de la época y eliminaron toda su cultura. Totalmente. Había muchos imperios en esa época. Imperio de los romanos, los griegos. Y te desaparecían todo. Es cierto eso. Hola Kevin, ¿cómo estás? Bueno, chicos, hay una encuesta activa en el chat. No sé si votaron. ¿Qué es lo que creen ustedes? Y con esto cerramos el tema. Así que voten. Claro, se encuentran, amigos. Bueno, pero igual, mirá, en el océano... Del océano se conoce el 4% nada más. Hay un montón de cosas que existen en el océano que no sabemos. Tal vez Atlantis. Atlantis existió, civilización, Atlantis existió extraterrestre, Atlantis nunca existió. Los elfos han votado que nunca existió. Los elfos han votado que nunca existió. Yo creo lo mismo. Y si no, me arrimo ahí al año que podría ser una civilización antigua, pero no sé. Lo más lógico, si es que existió, es que haya sido una civilización antigua que fue arrasada por algún tsunami o terremoto, lo que sea, y haya desaparecido, pero después inventaron todas las teorías falopas. Bueno, Frostras, gracias por decir lo que acabo de decir hace 2 minutos. Lo acabo de decir yo. Me quiere robar mi teoría. Me quiere robar mi teoría. Pero Frostra lo acabo de decir. Pero la puta madre. No. Yo lo voy a patentar. Tengo la teoría de que estaba en la Antártida cuando no existían los casquetes de hielo. Entonces vino la era glaciar y quedó sepultada. Ojo. Hay una teoría. Recién llegó. No, está bien, te estoy jodiendo. Ojo que, posta, hay una teoría que... la ciudad perdida de Atlantis en realidad estaba en la Antártida y quedó cubierta por los glaciares en la era del hielo. Es cierto. A chequear, tipo. Claro, era otra época. Hay que ver la era del hielo, porque la era del hielo no existían los humanos. ¿O sí? ¿O no? Eso será otro misterio. Por hoy, creo que hemos resuelto. Yo creo que hoy podemos concluir que hemos resuelto el misterio del triángulo. No. Creo que hoy podemos concluir que hemos resuelto el misterio de Atlantis, la ciudad